Jesús viene pronto en la nube a llevar a su fiel prometida. Mi Jesús viene pronto en la nube a llevar a su fiel prometida. a llevarla de siete Jesús, como la esposa de Cristo escogida. Y volará En las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. saldrán a ver Los que están esperando para escuchar más de cerca su canto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. saldrán A ver los que están esperando para escuchar más de cerca su canto. cuando esté en la puerta del cielo. Bienvenida le dará el Padre eterno. Ella verá Cara a cara y sin velo el rostro santo de su Padre bueno. Y volarán en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. saldrán A ver los que están esperando para escuchar más de cerca su canto. Y volará en las nubes cantando, y los ejércitos del cielo escuchando. saldrán A ver los que están esperando para escuchar más de cerca su canto. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria, y yo soy
soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en su brazo en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense, les dio autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, para que hiciesen 3 cosas sobre ellos: echarlos fuera, sanar toda enfermedad y sanar toda dolencia. Hay personas que están enfermas por algún problema, y yo más entiendo como que es algo crónico, pero una dolencia es que, ay, me duele la espalda. Alguien dice, es que tengo tendinitis, es que tengo aquí en esta parte me duele. Bueno, y orar por sanidad, orar por que se quite ese dolor de dolencia. ¿Cuántos todavía creen que Dios
o quieren creer y ver que Dios sana milagrosamente. Dios lo puede hacer. Pídale a Dios, Dios lo puede usar a usted. Estuve yo presente cuando un hombre tan sencillo que si su nombre no sale en los periódicos ni en las noticias, y solamente se acercó porque estaba orando, y mientras estaba orando, Dios le habló con, con claridad a su espíritu, vio una visión y le dijo: cuando tú vayas a estar al frente de la gente, hay una persona que tiene esta y esta y esta necesidad, y tú vas a orar por él. Entonces llegó, llamó a esta persona y le dice: Dios quiere sanar aquí a esta persona. Esta persona había nacido con un problema de la cadera. Hay bebés que si no se les atiende, entonces crecen con un problema de la cadera, y entonces la pierna está una más corta que otra y necesitan prótesis para alinear sus piernas. Dios puede sanar eso. Dios lo puede sanar. Entonces me llamó y dice: ayúdeme, hermano. Se tomó una silla sin hacer mucho escándalo. A ver, tiene sus pies, pero nada más lo dijo para que vean. Vamos a ver cuál es la pierna más corta y la más larga. Y empezó a orar: Dios mío, sana, así como tú dijiste, así como tú prometiste que iban a sanar. Dios mío, sana. Haz un milagro. Esos son milagros creativos, porque no es enfermedad. Pudiéramos decir que sí sería una enfermedad que desde la cadera, aunque no hay dolencia, pero es una disfunción. Y mientras estaba orando, pasó, le sobaba la pierna, la rodilla, y pues nada. Y de repente, miren, que se alineó la pierna. Y la gente, cuando empieza a ver esos milagros, comienzan a dar gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere en esta época, en este tiempo en el que vivimos, manifestar su poder para que la gente también vea y glorifique a Dios y se convierta. Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo predicaba con señales también. Entonces Dios quiere eso de nosotros. Amén, amén, hermanos. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ok, miren lo que dice el versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos. Aquí dice discípulos, pero luego en el versículo 2 dice apóstoles. Ya cambió de nombre. Discípulos, apóstoles. ¿Quiénes son? Dice 12 discípulos, 12 apóstoles. Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Fíjense cómo Dios llama al ministerio, y Andrés también era apóstol. Pedro también era apóstol. ¿Verdad que casi no se escucha mucho el nombre de Andrés? Dicen San Andrés, pero se escuchó más de Pedro. Pero no quiere decir que Pedro era más importante que Andrés. Dios le dio un trabajo a Pedro de abrir, le dio la oportunidad de abrir la llave, ¿no?, o la puerta del reino de Dios a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Llaves. A ti te daré las llaves. Y dice la Biblia que es el apóstol de los judíos. Y Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo mismo lo dice. Y así como nuestro hermano Cefas dice: fue llamado a los de la circuncisión, yo fui llamado para la incircuncisión. Bueno, entonces menciona ahí de Pedro, un hombre que era cambiante, voluble, era muy, ¿cómo decir?, impetuoso, pero Dios forjó su carácter y se enojaba, pero también lloraba, y sí, era un hombre voluble. Por eso su nombre Simón significa caña. Eso significa Simón, caña, quebradizo, débil, que está ahí entre el carrizal a las orillas del río.
y está moviéndose por el viento. Y Jesús, cuando lo vio, le dice, ya no te vas a llamar caña, ahora te vas a llamar piedra, porque yo quiero forjar tu carácter para que sea firme. Y entonces suena más Pedro, pero su hermano. Por eso en el ministerio también Dios puede llamar a la familia misma al ministerio. Fíjense, ¿cuántos eran de su misma familia? Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo y Juan también eran hermanos, estaban en el ministerio. Sigue más adelante. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. ¿Cómo se llamaba también Mateo? Leví. Ese era el nombre de Mateo, Leví. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cuántos eran? 12. Hubo 2 Judas. Judas Tadeo, así se le llamó. Lebeo, que era Tadeo, es Judas Tadeo. Y Judas Iscariote. ¿Ok? Dice la Biblia que él los llamó y les dio una misión. Por eso dice el versículo 5. A estos 12 envió. Ahí está. Esa es la diferencia de un discípulo a un apóstol. La palabra discípulo, así, llanamente significa seguidor. Pero me gusta más la definición que yo enseño, es un aprendiz, un alumno que se sienta a los pies de su maestro, pero que también hace lo que su maestro hace. Ese es un discípulo, es un aprendiz, que no solamente se sienta a escuchar, sino también está dispuesto a aprender y a hacer lo que está escuchando. Y también la Biblia dice que un discípulo es aquel que pone a Jesús en primer lugar, se niega a sí mismo, se niega a sus deseos, se niega a sus planes. Es como decir, yo ya no tengo planes, voy a hacer los planes que Dios tenga para mí. Hay personas que están pensando en un proyecto de vida, pero cuando vienen a Cristo, Dios cambia sus planes y Dios les da un proyecto de vida diferente, mejor, excelente. Y yo tenía otros planes. Yo no tenía planes de estar aquí con ustedes. A lo mejor ustedes también no tenían planes de estar en Nochistlán. Pero Dios cambió mis planes. Yo quería estudiar para ser ingeniero petroquímico, ingeniero petrolero, y estar en las plataformas marinas, allá en Veracruz, por allá donde está mi familia, la familia de mi mamá. Y de ahí, pues ganar mucho dinero, a ir a la iglesia, supuestamente amar a Dios y dar dinero para que otros fueran a predicar el evangelio, para que otros fueran a sufrir, porque yo no quería sufrir. Nunca planeé. Dios me trajo aquí y solamente pensé en unas cuantas semanas. Y esas semanas ya se hicieron años. Años ya. Ya tengo 40 años aquí en Nochistlán. Entonces, ¿imagina usted? 40 años. ¿Cuántos de ustedes nacieron aquí en Nochistlán? ¡Qué bendición! Dios así cambió en algún momento nuestros planes porque nunca nos imaginamos. Quizá usted se enamoró de alguien y nunca pensó que iba a ir a donde él se iba. ¿Verdad? Dios los trajo. Entonces, ¿cuántos creen y aceptan que este es el plan de Dios, que ahora aquí los tiene, ese plan de Dios aquí en esta comunidad? Amén. Y Dios dice, los trajo para bendecirlos. El canto, cante lo que dice, Dios no me trajo hasta acá para volver atrás, sino me trajo a poseer la tierra que Él nos ha entregado. Ahora, la Biblia nos dice entonces que un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz todos los días y que sigue a Jesús.
que aborrece a los demás para amar a Jesús. Y yo quiero aclarar, la palabra aborrecer no significa odiar, sino en la Biblia la palabra aborrecer significa que pone en segundo lugar o en tercer lugar a esa cosa o persona y pone en primer lugar a Dios. Dice, el que no aborrece, dice, a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, a su hijo, no es digno de mí. ¿A qué se refiere? ¿Que lo vamos a menospreciar? ¿Que lo vamos a odiar? No, que nuestro amor tiene prioridad en Cristo. Y por eso es que sí, algunas personas lo dicen con certeza. Dicen, ¿qué? ¿Prefieres más a tu Dios que a nosotros, tu familia? Pues la verdad es que podemos decir que sí, porque la Biblia dice, el que no dejare a padre, madre, hermano, hermana, no es digno de mí. ¿Y a qué se refiere? ¿Abandonarlos cuando tienen necesidad? No, es que ellos ya no van a guiar nuestra vida, sino que ahora decimos, es Cristo el que va a guiar mi vida. Papá, gracias por la educación que me diste. Papá, gracias por todo lo que hiciste por mí. Yo te amo y ahora te amo mucho más. Pero quiero decirte que yo amo a Jesús y ahora quiero obedecer a Jesús. Y tú me enseñaste algo, pero Jesús me enseña algo supremo. Y es un golpe para el padre de familia. Es un golpe, va a decir, oye, ¿me estás despreciando? ¿Quién te crió? ¿Quién te mantuvo? ¿Quién te ayudó? Pues sí, gracias, papá, pero es Dios el que te ayudó a ti y amo a Dios, amo a Jesús. Hay un canto que me gusta mucho, lo canto, dice, amo a Jesús porque me cambia el corazón, porque me da vida nueva. Y sigo cantando, amo a Jesús. Y así aunque mi padre y mi madre me abandonaran, dice la Biblia, Él no me abandonará. Ahora, otra cosa, discípulo hay de diferentes niveles. Estos 12 discípulos eran especiales porque pertenecían a un círculo selecto de Jesús. Porque la Biblia dice que había muchos discípulos que le seguían. Pero ellos, los 12, eran un círculo selecto. De esos 12, todavía Jesús tenía 3, que eran Pedro, Juan y Jacob. Los 12 viajaban con Jesús, se sentaban a la mesa para comer con Jesús, viajaban, visitaban, oraban por los enfermos, predicaban. Bueno, estuvieron con Jesús desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión de Jesús. Pero los 3 especiales los estuvo entrenando Jesús para un mayor ministerio. Pedro, el apóstol a los judíos. Se le conoce como el apóstol de la esperanza. Juan se le conoce como el apóstol del amor. Y Pablo, que él mismo dice, como un abortivo, uno de los últimos, porque algunos piensan que en lugar de Matías era Pablo el apóstol que iba a reponer o a sustituir a Judas Iscariote. Y dice el apóstol Pablo, como abortivo a mí me llamó. Y la regla era que los apóstoles fueran desde el bautismo de Jesús. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos. Estos eran los apóstoles. En el capítulo 1, vean lo que dice. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte
en este ministerio. Este pues, con el salario que es de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, probablemente se subió al árbol, estaba cortando una rama o algo, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fíjense cómo murió Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén este caso, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Qué interesante que estos apóstoles, al leer las escrituras, cómo es que el Espíritu Santo les guiaba diciendo, esa es una palabra profética. Por eso algunos cuando están leyendo la palabra encuentran una verdad que resalta. Es algo profético. Porque ¿cómo van? Usted tal vez leyó el libro de los Salmos y sea otro tome su oficio. ¿De quién habla? Ellos están hablando y estaban diciendo proféticamente ya que estaban hablando de Judas, que otro tenía que tomar el oficio de Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, entre nosotros, comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos: José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, por sobrenombre, y a Matías. Entonces, era Barsabás y Matías. Pero ellos orando echaron suertes. Y antes eran las suertes, imagínense, son como si fueran piedritas. Entonces comenzaron a echar piedras, como si fueran águila, sol. Sí. A ver, la que caiga águila o sol. Ellos antes usaban otras piedritas. Entonces echaron suertes y cayó en Matías. Pero aquí vemos cuál era la característica de estos apóstoles que iban a ser testigos de la resurrección de Cristo, que estuvieran con Jesús entrando y saliendo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Ese era el requisito. Y esos son los 12 apóstoles, incluyendo Judas, que murió, y está otro que es Matías. Pero la pregunta es, ¿habrá más apóstoles? Sí. Porque hay personas, hay cristianos que dicen, ya no hay apóstoles, ya no hay más apóstoles, ya se acabaron los apóstoles. No se han acabado. Vamos a ver lo que dice Hechos 11. Y aquí habla de Bernabé. Usted puede buscarlo en su Biblia después con más calma, pero dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era bueno, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, Bernabé fue el que animó a Pablo, fíjese, para que se uniera con los discípulos o los apóstoles, se presentara y siguieran el mensaje del Evangelio llevando. Ahora, ¿cuántos han escuchado muy seguido de San Bernabé? Hemos escuchado de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, pero ¿han escuchado de San Bernabé? Pero un día vamos a compartir de San Bernabé. Fue un hombre rico, pero era un hombre muy generoso, que estuvo dispuesto a vender
todas sus propiedades y poner a los pies de los discípulos, de los apóstoles, el dinero para que se predicara el evangelio. Un hombre próspero, pero un hombre que amaba a Dios y estuvo dispuesto a ser generoso. Yo encuentro unas características de Bernabé. Era bondadoso, era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Colaboró junto con Pablo para evangelizar Antioquía. Su nombre original fue José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de consuelo. Era un levita de Chipre. Fue uno de los primeros cristianos. Se opuso a que los creyentes que no fuesen judíos los obligaran a que se circuncidaran. Vendió sus propiedades para apoyar a la iglesia primitiva. Fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Trabajó incansablemente para propagar la enseñanza del evangelio en todo el Mediterráneo. Bernabé es considerado apóstol por los padres de la iglesia. Un hombre que predicaba el evangelio, pero era muy tranquilo. No era tan elocuente. Bernabé son de las personas que están atrás, de bambalinas, atrás. Llamó a Pablo, lo invitó, y Pablo es el que salió más espectacular su ministerio y Bernabé atrás. Pero Dios necesita así de esas personas, aquellos que impulsan a otros. ¿Usted cree que también Bernabé va a recibir un gran galardón? Y grandísimo, porque Dios le va a decir: hijo, trajiste un pez grande. A Pablo, mira, hizo grandes cosas, pero por ti. La Biblia nos dice de Andrés también. Andrés casi no suena mucho, pero él llamó a su hermano Pedro y Pedro llegó a ser grande. Entonces no se sienta usted pequeño cuando usted dice: pues es que yo no soy tan público, espectacular, pero usted es el que impulsa a otros. Por eso hijo de consolación es porque él tenía otro temperamento diferente, otra personalidad diferente a la de Pablo. Pablo era muy iracundo, Pablo era muy recio, era muy, como su término, él mismo lo describe. Él era duro en las palabras y recio, ¿sí? Era colérico, pero Bernabé era muy bondadoso, muy tierno, ¿sí? Pero Dios lo usó. Ahora, vean más adelante, en el capítulo 13, dice que había profetas y maestros. ¿Y quiénes están de profetas y maestros mencionados aquí? Dice, Bernabé. Entonces, aparte de ser apóstol, ahorita vamos a ver que Bernabé era apóstol. Se menciona Bernabé el apóstol. Pero dice que era profetas y maestros. Además de Bernabé, estaba Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. También Saulo es llamado entre los profetas y maestros. Y el Espíritu Santo les dice: apártenme a Pablo o a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Y dice el versículo 4, y ellos fueron enviados. Un enviado significa apostoloi. Fueron como apóstoles enviados. Y vemos la historia cuando está Pablo con Bernabé viajando a diferentes lugares, llevando el evangelio de Jesucristo. Sufre penalidades, persecuciones, pero ellos siguieron a Cristo. Dice en el versículo 2 del capítulo 15, como Pablo y Bernabé
tuviesen una discusión y contienda no pequeña con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Eran líderes para que trataran un asunto muy importante en toda la iglesia. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos. Pedro estaba ahí presente, todos. Bernabé y Pablo, versículo 12, se levantaron y hablaron de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Versículo 35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces Pablo era apóstol, era profeta, era maestro. Alguien dice que tenía los 9 ministerios. Es un hombre que Dios usaba grandemente. Entonces, dice la Biblia que, regreso otra vez aquí a San Mateo, capítulo 10, que Jesús escogió a 12 discípulos y como les dio una misión, entonces por eso es que se les llama apóstoles. Y cuando estaban con Jesús se les decía discípulos. Y después de que Jesús se fue al cielo, ahora se les dice apóstoles. Pero quiero decirles, hermanos, también nosotros somos discípulos de Cristo. Ya no somos del círculo íntimo de Jesús, pero somos discípulos de Jesús. Y también cuando tenemos una misión que Dios ha confirmado y es un llamado, porque un discípulo es un pionero. Yo describo los 5 oficios ministeriales de Efesios capítulo 4 con los dedos de la palma de la mano. Apóstol es el dedo, ¿cómo dicen este? Pulgar, ¿verdad? Este dedo es fuerte. Este hace el trabajo de pinza. Este toca todos los dedos. Es más gordo, es más fuerte. Y el apóstol, así es. El apóstol trata con todos los demás ministerios. Porque yo represento así: apóstol, profeta, evangelista, el del medio, maestro y, pastor y el último maestro. Los maestros chiquititos somos. Pero ¿sabe por qué? Ahí va. El apóstol toca al profeta, toca al evangelista, toca al pastor, toca al maestro. Porque puede tener todos esos ministerios o trabaja con todos ellos. Y su labor siempre es pionera, punta de lanza. Siempre llega a lugares donde no ha llegado el evangelio. Él es el apóstol, es el que establece ancianos, establece pastores, planta iglesias y las administra y ordena ancianos. Ahora, hoy en día hay apóstoles que se han nombrado apóstoles porque una iglesia se afilió con ellos, porque otra iglesia se afilió con ellos y son pastores. Pero nunca han plantado iglesias y ya les llaman los apóstoles. Y como yo les dije, el pastor Antonio, yo antes le decía, tú eres pastor, papi. No, yo soy pastor misionero. Es que Dios me llamó a predicar y a plantar iglesias. Y en la lista de plantaciones de iglesias, él plantó, cuando era joven o edad madura, muchas iglesias que están en otros lugares, otros estados. En Telolapa Guerrero, Huamostitlán Guerrero, Altamirano Guerrero, San Luis Potosí, en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla, en Monterrey, Zacatecas. Y ya cuando vino casi toda su vida, la mitad de su vida la vino a pasar aquí en Nochistlán, porque Dios le dio un sueño cuando estaba estudiando en el instituto. Estaban orando y Dios le dijo, pasa aquí y ayúdanos. Y él vio a un hombre de su pueblo que estaba parado delante de él en visión y le decía, pasa acá y ayúdanos.
así como la visión macedónica. Y le dijo a su madre adoptiva, espiritual, le dice, hermana, Mabel Hernica se llamaba, y Mabel Mackenzie. ¿Qué quiere decir esto que Dios me mostró? Pues Dios dice que vayas a tu pueblo. Y él quiso ir al pueblo, pero lo corrieron del pueblo. Corrieron. Pero un día tengo que ir a Oaxaca, tengo que ir a predicar el evangelio. Aquí. Ahora, ese pudiéramos decir es un apóstol, plantador de iglesias, pero pues nunca le dimos un título. Y hay otros que se hacen apóstoles y no han plantado ni siquiera una iglesia. Son pastores y porque están al frente de varios pastores porque se afiliaron a las iglesias, ahora son apóstoles. Es algo increíble cómo ahora se usa. Pero un apóstol siempre es fundacional, siempre establece el fundamento de trabajo después del fundamento de Cristo, dice, son los apóstoles. La piedra angular es Cristo y el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles son fundamentales, o sea, fundacionales. Inician proyectos, obras y siguen nombrando pastores, líderes, administran, ahí van. Bueno, el profeta siempre Dios lo usa para profetizar. Y la profecía, dice la Biblia, no es exactamente futurista, sino es para edificar, para exhortar y para consolar. Eso dice 1 Corintios capítulo 14. Para eso es la profecía, para edificar, para consolar y para exhortar. Y normalmente el profeta, Dios lo usa, y cuando alguien señala así sus dedos es que está apuntando algo, ¿verdad? Como que está desafiando, está retando. Y muchas veces a los profetas Dios les muestra, yo veo que tú tienes ahí en tu casa escondido esto, arrepiéntete. Ese era como el apóstol Pedro. A ver, Ananías, ven, ¿verdad que el Espíritu Santo te hizo sentir que todo lo que tú vendieras lo dieras a la obra de Dios? Pero ¿verdad que tú le quitaste dinero? Tú prometiste dar todo, pero le quitaste algo, ¿verdad que sí? Y tal vez este hombre Ananías, ¿y quién te dijo? ¿Y cómo es que sabes? El Espíritu Santo me mostró. Pues ahora vas a morir porque tú mentiste al Espíritu Santo, a Dios. Ese es un profeta. Profeta que señala el pecado. Los profetas en el Antiguo Testamento señalaban el pecado. ¿Y sabe qué pasaba? La gente no los quería. Los metían a la cárcel, los encerraban, los corrían. Porque un profeta siempre va a señalar el pecado. Ok. Evangelista, si usted ve aquí mi mano, ¿cuál dedo sobresale más? Sí. Entonces este es el dedo pulgar, dedo índice. Y este se llama dedo medio. Así se llama, dedo medio. Es más alto. Cordial también. Pero este dedo se le dice medio porque está en medio. ¿Sí? 2 y 2 y está en medio. Este dedo es más alto y el evangelista así tiene un ministerio. Su ministerio es más público. Y luego viene el otro ministerio, pastor. Este es el dedo anular. ¿Por qué? Porque viene un anillo. Y normalmente habla de que en este dedo se acostumbra, se pone el anillo. Y el anillo representa compromiso. Y normalmente es el ministerio del pastor. Los evangelistas vienen, hermanos, y todo el mundo, pero se va. Y el pastorcito se queda con ustedes todos los días. ¿Sí me entienden? El pastorcito se queda todo el tiempo con ustedes. Está casado con la iglesia. Y dice que los ministerios que crecen más son de los que tienen pastores por muchos años. Hay denominaciones que acostumbran a tener un pastor cada 2 años, cada 3 años, y lo cambian. Y apenas va llegando, se va adaptando, va conociendo a la iglesia y le dicen, ya te tienes que ir. Y se va. Pero las iglesias que crecen son las que tienen pastores
que se han entregado, han dado su vida, su tiempo, sus recursos para esa iglesia. ¿Cuántos años tengo yo aquí entonces? Ya voy a cumplir 40 años, hermanos. Ya, estos días. 40 años. Qué interesante. Y a veces yo digo, Dios mío, ¿cuándo me voy? Pero Dios sabe cuándo. Y el maestro, está chiquito, ¿verdad? El maestrito, su dedito, ¿no? Este es el dedo meñique, le dicen. Muy chiquito. Pero cuando usted se quiere limpiar la oreja, ¿verdad que este no entra? Este sí. Es que esta escudriña. El maestro es el que escudriña la palabra. Se las empieza a explicar, a extender. El evangelista normalmente nada más llega con un mensaje de salvación y habla de saqueo y ya, o habla de ya. Y el maestro comienza a explicar y explicar y explicar y empieza a todo, ay, dice uno, qué rico manjar. Eso es el maestro. Y dice la Biblia, pastores y maestros, porque la Biblia menciona que un pastor tiene que ser maestro, porque esa es la cualidad. Dice la Biblia en Efesios, están las cualidades, no, 1 Timoteo 3, que si alguien desea obispado, buena obra desea, pero tiene que ser apto para enseñar. Entonces, un pastor no tiene que ser neófito, tiene que conocer la palabra de Dios para que pueda enseñarle. Dice la Biblia, ¿quién es el hombre fiel y prudente? Dice, que Dios puso al frente de su casa para que le dé el alimento. Hermanos, no sé si les pasa a las mujeres cuando ya prepararon este guisado, otra ensalada, y luego ya de repente le dice a su papá, a su esposo, a sus hijos, ¿y ahora qué quieren que yo les prepare? Porque pues ya hice todas las recetas que yo les di, pero creo que ya se aburrieron con esas recetas. ¿Qué les puedo dar ahora? Entonces, no, pues usted investigue, busque, Dios le va a dar sabiduría, mamá. Y a veces se inventa sus comidas muy sabrosas, la esposa, la mamá. Y bueno, el pastor no tiene que inventar, ¿eh? El pastor tiene que pasar tiempo con Dios. Dios mío, ¿qué quieres que yo le dé a tu iglesia? Porque esta es tu iglesia, Dios. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Solamente voy a dar la palabra, pero tiene que ser una palabra que edifique, una palabra que anime. Dios mío, ¿qué palabra tienes para tu pueblo? Y ahí me tienen, Dios mío, háblame, dime, estoy leyendo, estudiando la palabra. Dios, ¿qué quieres tú para tu iglesia? Dame, ¿cuál es el manjar? ¿Cuál es el platillo? ¿Me entiende? Y sí, de repente a lo mejor nada más traje quesadillas con té. Pero otras veces dirá, ahora sí estuvo bien, ¿no? El manjar, hasta hubo postre, hubo pierna, hasta me manché el manchamantel. Hombre, salí bien. Que Dios siga usando a los diferentes ministerios. Ustedes, hermanos, tienen un ministerio. Maestros, profetas, apóstoles, Dios los va a enviar a algún lugar. Dios los va a hacer crecer. Hermanos, tenemos que pasar tiempo con Dios. Vamos a orar.